misión. Y para empezar en materia, no fue tarea fácil elegir el pasaje a exponer, nunca es fácil de qué hablarles en este momento. Es distinto, es muy distinto compartir una pequeña reflexión en el tiempo de la ofrenda y ser parte del mensaje principal como en este momento. Pero sí, hace un par de semanas pude llegar al mensaje que debía exponer con ustedes sin muchas dudas. Esto está en el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 8. Así que acompáñenme por favor a Romanos, al capítulo 8. Mi mensaje está basado en los primeros 13 versículos. Romanos 8, del versículo 1 al versículo 13. Como primera mirada voy a darle lectura a todo el pasaje, hermano. Versículo 1 del capítulo 8 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, en este pasaje podemos desprender muchos principios, muchas aplicaciones para nuestra vida. En estos 13 versículos se dicen grandes verdades, hermosas verdades, grandes exhortaciones, hermosos desafíos para nuestra vida. Pero quiero enfocarme en esta tarde en 4 puntos que pude desprender de este fragmento de la palabra de Dios. Como primer punto, hermanos, quiero que tengamos claro como una enorme verdad que todo cristiano debe llevar en su día a día, es que estamos libres de toda condenación. Y el primer versículo lo dice de este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la débil naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Como decía Fabián, el pastor Fabián, describía brevemente mi vida, ¿cierto? En mi pasado vengo de una familia católica, tenía ciertas creencias, pero nunca tuve una relación con Cristo como realmente lo exige la palabra de Dios, como lo exige el Evangelio. Un día Rocío llegó a esta iglesia, me invitó un poco reticente, yo empecé a acompañarla, le dije que iba a venir, pero no todos los domingos, le dije que no tenía mayor disposición en el fondo, pero un día el Evangelio llegó a mi vida de una manera que nunca antes lo vi. Empecé mi relación con Cristo, lo acepté como mi Señor, como mi Salvador, y el Espíritu de Dios vino a morar en mí. Empecé esa comunión con Cristo, así como un día comencé mi relación con Rocío, como un día me casé con Rocío, celebré mi relación con Cristo a través de mi bautismo, ¿cierto? Hice pública esa decisión.
Lo que quiero graficarles básicamente es que empecé a celebrar que ya era libre de toda condenación, ¿cierto? Pero lo hice público. Me di cuenta que si yo estaba casado con mi señora, mi vida debía cambiar, debía comportarme en consecuencia. Un hombre casado se comporta como corresponde, ¿cierto? Un hombre casado deja de hacer ciertas cosas y empieza a hacer otras. Lo mismo pasa en la vida del cristiano. El cristiano está comprometido en su vida con seguir a Cristo, con entregar su vida a nuestro Señor, con cederle terreno en nuestra mente, en nuestro corazón al Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es una transformación enorme que se debe reflejar en lo concreto. No puedo pretender llevar una doble vida, tal vez. No puedo ser cristiano para algunas cosas y mundano, como se dice generalmente, para otras. Debo ser consecuente, debo ser íntegro en mi vida. Debo actuar con la regulación del Espíritu Santo en mi alma, en mi corazón, en mi discernimiento. Si usted y yo queremos agradar a Dios, debemos vivir con el Espíritu Santo regulando, guiándonos en cada aspecto de nuestra vida, no solo para algunas cosas. Debemos darle cabida en nuestro corazón al Espíritu Santo, porque no es que sea algo mágico, no es una transformación de un día para otro, no va a ser fácil, ¿cierto?, de que yo acepte a Cristo en mi corazón y la vida va a ser transformada a un facilismo irreal, a un facilismo que no es bíblico. Nadie dijo que la vida va a ser fácil porque nos entreguemos a Cristo. Nos está diciendo que a través de su Espíritu nunca vamos a estar solos y como primer punto, como les decía, vamos a estar libres de la condenación eterna. Como segundo punto, hermanos, podemos tener claro como cristianos que vamos a ser transformados. Y como les describía en mi analogía con mi matrimonio con Rocío, en esta vida cristiana queremos ser transformados. Es un acto de nuestra fuerza de voluntad. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana, imperfecta, pecaminosa, nos va a querer llevar por un lado equivocado, por el lado carnal, ¿cierto?, por las tentaciones. Las tentaciones siempre las vamos a tener, pero vamos a querer ceder a esas tentaciones. Pero la fuerza del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que va a estar desarrollándose en nosotros nos va a guiar, nos va a confrontar, nos va a decir, no lo hagas. O muchas veces, en situación contraria, nos va a decir, haz esto que estás pensando pero no te atreves. Yo, en mi naturaleza humana, quizás le hubiese dicho al hermano Ricardo, no, hermano, no me atrevo a pararme frente a la iglesia y hacer el desafío de una sencilla, una breve reflexión bíblica. Recuerdo que en ese entonces de la pandemia, mi primera reflexión fue transmitida por Facebook, creo, y fue grabada. Entonces, entre comillas, iba a ser mucho más fácil que estar parado aquí. Pero aún así tuve que ensayarla como 10 veces, porque me equivocaba, los nervios se apoderaban de mí, no sabía cómo manejar esa situación. Pero creo, siento y sé firmemente que la obra del Espíritu Santo se ha llevado a cabo en mi vida y he hecho cosas que a lo mejor jamás me creí capaz de hacer. Y no soy yo, es Cristo que vive en mí, porque he sido transformado. Ni siquiera lo atribuyo a ciertos cambios, porque en Cristo, hermanos, debemos nacer de nuevo. No son simples cambios, porque yo podría cambiar ciertas cosas, pero seguir siendo el viejo hombre. Pero quiero ser un nuevo hombre. Quiero ser un nuevo hombre que nació en Cristo, que tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo, y que dichos cambios que me va a guiar el Espíritu Santo, debo reflejarlos de manera concreta. No en algo teórico, no en algo en solo las actividades de la iglesia, sino que cualquier persona que me ve en el día a día de alguna u otra manera, tarde o temprano debe darse cuenta de que yo soy cristiano. Y no es por jactancia, sino que es por una consecuencia, porque nuestro crecimiento va a dar frutos en un área o en otra, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestros dones, a nuestras capacidades. Todos tenemos un propósito bajo la voluntad de Dios. A veces no la hemos descubierto todavía, no hemos descubierto el propósito, a lo mejor no hemos desarrollado nuestros dones en la vida,
Pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero también es importante considerar, hermanos, que debemos darle cabida a la obra del Espíritu Santo. Como tercer punto, hermano, esto me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes, es que debemos asumir en nuestra vida cristiana a que vamos a tener una batalla espiritual innegable, inevitable, porque es una lucha constante entre nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, y por otro lado el Espíritu Santo, que va a querer apoderarse de nuestro ser, de nuestra mente, va a querer administrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Vamos a seguir leyendo el texto como ya se lo había compartido de manera general. Romanos 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libres de toda condenación, como les compartí en el primer punto, vamos a seguir siendo transformados. En el segundo punto se los compartía. Y como tercer punto estamos viendo que estamos dando una batalla espiritual innegable, inevitable. Los versículos 3 y 4 nos dicen: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es el instrumento, entonces, hermanos, que vino a hacer esa obra que no era posible lograr de otra manera. Vino a renovar el pacto, porque de acuerdo a la ley abrahámica, si podríamos decirlo de alguna manera, era imposible para nosotros alcanzar esa santificación. Entonces, no hay otra manera de ser apartados del pecado, de llevar vidas santas, de vivir apartados constantemente de las tentaciones, si es que no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Cristo tuvo la misma naturaleza, ¿cierto? ¿Qué mejor ejemplo en ese aspecto de la vida? Guardemos las proporciones cuando nos comparamos con Cristo. Si bien Cristo fue humano en lo que respecta a lo carnal, fue divino en lo que respecta a su santidad. Él fue el único hombre sin pecado, ¿cierto? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos para seguir. La justicia de la ley, si tuviéramos que aplicar la justicia de la ley en nosotros, ninguno sería salvo, ¿cierto? Solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, solo a través de la obra del Espíritu Santo, estaremos alcanzando esa vida eterna. Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 14 al 18 nos comparte algo importante. Dice el versículo 14 de Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El 18 nos dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús mismo sufrió la tentación, por lo tanto, él sabía lo que era ser humano de carne y hueso, pero también él sabía lo que era ser Dios para soportar las tentaciones. Tentaciones que muchas veces nosotros como humanos no vamos a soportar. Y por otra parte también Jesús decía que debíamos disfrutar de esta vida, disfrutar de las bendiciones de Dios en la vida terrenal. En un principio Jesús oraba por nosotros para que disfrutáramos la vida, para que siguiéramos su ejemplo, para que alcanzáramos la santidad, para que luego apuntáramos a la salvación. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 17, se nos dice en la Biblia, Jesús decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso en una primera instancia, si bien el propósito, la voluntad de Dios es que alcancemos la eternidad, alcancemos la salvación, en un principio quiere que vivamos esta vida bajo los designios de Dios, no que nos quite del mundo, como dice el versículo, sino que nos guarde del mal.
El Espíritu Santo, hermanos, provee el poder para lograr apartarnos del pecado, pero la decisión también es nuestra. El Espíritu Santo no se va a mandar solo. Dios no es un padre que nos obligue a hacer lo que no queremos hacer. Debemos entregarnos, pero a voluntad. Debemos hacer ese ejercicio a diario a través de nuestra fuerza de voluntad, de cederle terreno a la obra del Espíritu Santo. Esto es una frase que les estoy repitiendo mucho, pero es a propósito. Debemos entregarnos a la voluntad del Espíritu Santo en nosotros, porque va a ser una lucha constante entre lo que debemos hacer, lo que queremos hacer, versus lo que no debemos hacer, pero igual queremos hacer. Ahora se trata de la lucha del Espíritu Santo, hermanos. Como último punto, como cuarto punto, hermanos, quiero compartir con ustedes la situación innegable de que la victoria es segura. Es segura siempre y cuando le estemos dando cabida a la obra del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, a la guía que nos puede hacer en nuestra vida. Romanos 8, como leíamos en el principio, los versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, hermanos, esta victoria de la que les hablo no va a ser algo sencillo tampoco. No estoy diciendo que sea sencillo, pero a medida que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, cuando ya estamos madurando, estamos creciendo en nuestra vida espiritual, cuando ya el Espíritu Santo está apoderándose de nuestro ser, es donde hemos ya confirmado nuestro nuevo nacimiento y es donde estamos dando paso a esta victoria. Estamos evidenciando lo segura que es esta victoria. En muchos casos, hermanos, veremos con tristeza que la victoria va a ser de la carne. Muchas veces vemos hermanos que han pasado por la iglesia, que han ido creciendo en su vida espiritual, pero tienen tropiezos, mayores o menores. Algunos vienen por un tiempo, se alejan y vuelven, se alejan y vuelven, y algunos se alejan de manera definitiva, nunca vuelven, pero solo Dios sabe sus luchas, solo Dios conoce sus luchas, solo el Espíritu Santo sigue ahí combatiendo, quizás ha perdido terreno en sus corazones, en sus mentes, pero confiemos de que el Espíritu Santo sigue luchando en ellos. Una vez quizás ellos aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, quizás ahora estén confundidos, estén enfocados en su carnalidad, en su naturaleza pecaminosa, débil. Quizás nosotros mismos en el día a día tenemos pequeños tropiezos, nos alejamos de lo que el Espíritu Santo nos dice, nos hacemos los sordos quizás en lo que debemos hacer, en lo que no debemos hacer, en lo que decimos, en lo que queremos. Debemos hacerle caso, pero no como un pequeño Pepe Grillo que tenemos en el hombro, sino como una fuerza íntegra que está en nuestro ser, que está regulando nuestras conductas, nuestras acciones, sin importar las consecuencias, porque vamos a cambiar, como les decía anteriormente también. Hay cosas en nuestra vida que no nos van a gustar por ser cristianos, son los desafíos que nos entrega Dios en el día a día. Nuestra vida va a ir cambiando, van a haber círculos sociales quizás que se nos cierren, vamos a ser tachados, etiquetados de alguna u otra manera. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado. Mi círculo de amistades ha ido cambiando, pero yo quiero creer que el círculo ha sido depurado, que se ha ido afinando, que se ha ido purificando. Hay personas que ya no me hablan de la misma manera, que ya no me buscan, porque saben que yo ya he dejado de hacer ciertas cosas y estoy haciendo otras. Entonces ya no está la misma afinidad con ciertas personas. Entonces debemos dar gracias a Dios por ese tipo de conductas, porque vemos que estamos evidenciando los cambios. Es imposible que no evidenciemos cambios en nuestra vida, así cuando nos casamos, dejamos de hacer cosas, nos comportamos como un hombre casado, ¿cierto? Hecho y derecho, un hombre de casa, de hogar, de familia. Lo mismo debe hacer un cristiano, debe comportarse
en consecuencia. Porque si pudiéramos vernos como nos ve Cristo, estamos perdidos, hermanos. Dios, si fuera justo, Dios es justo, no dudemos de eso, pero si Dios tuviera que aplicar la ley como corresponde en nuestra naturaleza, estamos perdidos, no nos podría tolerar. Y solo a través de la abogacía de Cristo en nuestra vida es que es donde hemos alcanzado la salvación, hemos alcanzado su gracia, su misericordia. No estamos muertos espiritualmente si entregamos nuestra vida, nuestras voluntades a la intercesión del Espíritu Santo, ¿cierto? Los versículos 7 y 8 de Romanos 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque tampoco pueden, dice el versículo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, si decimos ser cristianos, si hemos decidido aceptar a Cristo en nuestra vida, pero no estamos haciendo cambios concretos, radicales en nuestra vida, no podemos pretender agradar a Dios. Solo hay liberación, como les decía el primer versículo, a través del Espíritu Santo. Pero debemos estar dispuestos a darle vuelta a la situación de nuestra naturaleza pecaminosa, sometiéndonos al Espíritu Santo, dejando de confiar en nuestra naturaleza humana, débil y principalmente controlada por el pecado. El versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no hay medias tintas. Vivimos con el Espíritu, que nos hace vivir en consecuencia, o vivimos según la carne. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Cuando somos cristianos, somos una parte, estamos representando a Cristo en la tierra, somos una pequeña parte de Cristo en esta vida, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué palabra más sencilla y descriptiva es cristianos? Por algo decimos ser cristianos, porque es un derivado de Cristo. Somos hijos de Dios, pero esta relación se ve reflejada a través de Cristo, del sacrificio de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo si el Espíritu de Dios mora en vosotros, tenemos esta posibilidad, esta certeza de que, como les decía en el punto 1, seremos libres de toda condenación. En el punto 2, seremos transformados por el Espíritu Santo. En el tercer punto les decía que tenemos una batalla espiritual innegable, inevitable, pero también es inevitable la victoria si seguimos lo que nos guía el Espíritu Santo. La victoria es segura, como les decía también en el punto 4. Romanos 8:10 nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hemos nacido de nuevo, como les decía anteriormente. Nuestro viejo hombre ya está muerto, hemos renacido en el Espíritu Santo. Muy bien lo dice Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, hermanos, no es que vamos a llevar una vida perfecta, vamos a seguir siendo seres carnales, vamos a seguir teniendo los desafíos de cualquier hombre, pero nuestro enfoque, nuestra perspectiva ante las circunstancias de la vida debe ser otro. Y lo que ahora vivo en la carne, nos dice el versículo 20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No nos dice que seremos seres supremos, estamos lejos de alcanzar eso, ¿cierto? Pero con la fe puesta en Cristo y dándole nuestra vida a través del Espíritu Santo, esa victoria está asegurada. Romanos 8, los versículos 12 y 13 finalmente nos dicen: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, hermanos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Insisto, no hay lugar para medias tintas, no hay lugar para cosas a medias.
Esto debe ser radical, hermanos. ¿Somos cristianos o no lo somos? No podemos ser cristianos para algunas cosas y para otras. Y si tenemos dudas, las vamos a tener. Quizás sea un buen ejercicio recordar estos principios. Los vuelvo a repasar. Libres de toda condenación, hermanos. ¿Nos sentimos así? ¿Nos sentimos libres de toda condenación? Seremos transformados, les decía en el punto 2, pero estamos evidenciando cambios, transformaciones, el nuevo hombre. ¿Hemos vuelto a nacer en nuestra vida? ¿Estamos concretando ese nuevo nacimiento con cosas evidentes? ¿El resto puede darse cuenta de que somos cristianos? Insisto, no por jactancia, sino porque son frutos de nuestra vida. Es el nuevo hombre que debe hacerse notar, así como un hombre casado fácilmente va a ser identificado más allá del anillo, así como un millonario tal vez no puede ocultar su estilo de vida siendo un hombre sencillo, más allá de que lo pueda lograr en algún momento, tarde o temprano el estilo de vida de una persona, el real estilo de vida se va a dejar ver. Lo mismo para nuestra vida cristiana. Y cuarto punto, la victoria es segura, hermanos. Y veamos quién está ganando la batalla en cada uno de nosotros. Reflexionemos, acerquémonos a Dios, confesemos nuestros pecados, veamos que somos imperfectos, enfoquémonos en qué estamos errando, en qué estamos equivocándonos. Y realmente estamos viviendo la batalla, estamos sintiendo que hay una batalla en nosotros, porque sería muy falso, hipócrita decir de mi parte de que no siento el rigor de una batalla en mí. Yo podría decirles, no, mi vida desde que es cristiana ha sido muy sencilla, muy fácil, porque ya le gané al pecado. Qué gran mentira le estaría diciendo, hermanos. La batalla se vive día a día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Por lo tanto, si no estamos sintiendo el rigor de la batalla, hay algo mal, hermanos. Esa batalla se está dando y las debemos ir ganando. Pensemos en eso a diario también. Y como les decía, esta batalla la vamos a ganar en la medida que el lado espiritual de nosotros es el que estemos alimentando y estemos luchando, nos estemos resistiendo al pecado, más allá de nuestros errores, más allá de nuestros tropiezos. No nos decepcionemos de nuestros tropiezos, porque somos carne, somos debilidad, somos humanos. Seamos fuertes cada vez que retrocedamos, esforcémonos, busquemos la fortaleza en nuestro Señor, busquemos guía en el Espíritu Santo para cuando perdamos el ritmo, perdamos la marcha, perdamos el avance, lo podamos tarde o temprano recuperar. No es un andar sencillo, debemos ser pacientes, perseverantes, y qué mejor instancia que compartir el día a día con gente de la iglesia, ¿cierto? Para apoyarnos en nuestros errores, en nuestras caídas, en nuestras aflicciones. Tenemos que alimentar la comunión con Cristo, también alimentar la comunión con nuestro círculo cristiano, con nuestra vida humana, con lo cotidiano muchas veces, alimentar lo muy sencillo muchas veces, así como compartimos mucho en la semana porque son muchas horas de trabajo, no perdamos la posibilidad de compartir como hermanos, compartir nuestra naturaleza pecaminosa. Busquemos ayuda si estamos pecando, si tenemos tentaciones, si estamos cayendo ante la debilidad. Fortalezcámonos unos a otros, animémonos unos a otros, también crezcamos, apoyémonos para estudiar, para evangelizar, para discipular muchas veces, para que toda nuestra vida, nuestra fortaleza esté edificada, enfocada en el lado espiritual de nosotros. Hermanos, por ahora quiero finalizar. Espero que estos 4 puntos que he tratado de compartir con ustedes se hayan logrado entender. Sin duda para mí fue un desafío leer este fragmento de Romanos. Hay mucho que aprender, pero sobre todo hay mucho que aplicar. Así que, así como para mí ha sido un desafío, también lo puede hacer para ustedes, que sea de ánimo, que sea de exhortación, que sea de edificación. Así que, hermanos, terminemos orando, por favor, agradeciendo todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros.